Buenas tardes, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar de cómo lograr una vida intachable. La semana pasada hablamos sobre el perdón. Hoy vamos a hablar sobre cómo llevar o cómo obtener una vida intachable. Lo primero que tenemos acá para hablar de una vida intachable es de tener una conciencia limpia. Vamos a hablar de tener una conciencia limpia. Hay dos armas importantes para nosotros como hijos de Dios que debemos tener: nuestra fe y la conciencia limpia. En primera carta al Timoteo, capítulo 1, verso 19 y 20 nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice manteniendo la fe y una buena conciencia. Y aquí habla Pablo a Timoteo de dos personas que no tuvieron la conciencia limpia, que fueron Himeneo y Alejandro, y él dice que él los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Entonces el Señor nos guía y nos invita a que debamos tener una conciencia limpia. ¿Y qué es la conciencia? Es la facultad espiritual del hombre que es sensible a la verdad innata. Es la facultad espiritual del hombre que es sensible a la verdad innata. ¿Cuál es la verdad innata? Pues la verdad de Cristo. Seamos sensibles a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, así empezaremos nosotros también a tener una conciencia limpia, a ser libres en Cristo Jesús. Recuerden, en Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Cristo es la que nos hace a nosotros libres y libres de todo pecado. Mantener una conciencia limpia y pura luego de que aceptemos a Cristo Jesús. Siempre lo hemos dicho, no es solamente aceptarle y decir aquí ya está Cristo en mi corazón. No, luego de que le aceptamos viene un proceso de cambio hasta el último día de nuestras vidas. Tenemos que estar creciendo espiritualmente como hijos de Dios. Dice aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso estamos hablándolo a la gente convertida. No estamos hablando de personas nuevas, sino de gente convertida, porque más antes en el capítulo 3, en el verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, el velo se quita, nos apartamos del pecado y empezamos a entender y a comprender la palabra de Dios por medio del Santo Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, en estos versículos que vienen y que prosiguen, está hablando es ya a los convertidos, a los que vamos en el camino de Dios, y que es más peligroso aún para la gente vieja en las cosas de Dios, porque muchas veces empezamos a agarrar y adquirir
maña. Mire usted cuando usted es empleado y cuando usted es nuevo empleado, usted hace todo tal cual como le dicen las normas y las reglas de la empresa. Pero cuando van pasando los años, vamos cogiendo cancha y ya no somos igual que al principio de obedientes, no vamos a rendir igual porque hemos cogido cancha y empezamos a ser mañosos, si se puede decir en un sentido de la palabra, como para que ustedes me puedan entender. Exactamente es con las cosas de Dios. Cuando se es nuevo y está ese primer amor, es el deseo de servir, es el deseo de obedecer, aunque obviamente vienen cambios que son muy difíciles, pero nuevos se hacen las cosas con fervor, pero cuando va pasando el tiempo, nosotros vamos adquiriendo determinadas mañas y por eso el Señor dice que renunciando al oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia, no colocando la palabra conforme a mi conveniencia o cuando yo cometo un error, entonces, ay no, es que la palabra dice esto y pongo la palabra porque ahí no tendríamos una conciencia limpia, nos estamos escudando de algo que sabemos que no debemos hacer, no adulterar la palabra de Dios. Nos manda el Señor a tener una conciencia pura, una conciencia limpia y usar la palabra de Dios conforme a lo que Dios quiere, no conforme a nuestra obediencia. Entonces, lo primero para lograr una vida intachable es tener una conciencia limpia. Bendiciones, mis hermanos, lo hago corto porque es bien difícil, son unos poquitos minutos, pero se demora demasiado en renderizar los videos y por eso hora y media duramos en esto. Entonces, entre más cortico, pues es menos el tiempo. Entonces, mis hermanos, para que quede